Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 11, es la parábola del Hijo Pródigo, en la narración que hace Jesús como tercera y última parábola de la serie acerca de los perdidos. Dice Lucas 15:11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí nada más en la lectura. En la iglesia primitiva se armó un credo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles, o simplemente como el credo. En esa repetición que comienza con creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, que hace ya cientos y cientos de años que se viene repitiendo, está sintetizada. Lo que se buscó es hacer una síntesis de lo que son las cosas importantes de la doctrina cristiana. Quiere decir que el credo marca las cosas que son fundamentales de la doctrina cristiana. Y pensemos que era una época donde había grandes masas que no sabían leer, que todavía no había imprenta y la escritura no estaba al alcance de la gente. Por lo tanto, el credo era una forma de poner la base de la fe en el corazón del pueblo, y por eso lo repetía. En la última parte del credo dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Y fíjense que esto del perdón de los pecados aparece como un ítem fundamental de la doctrina cristiana, aparece en el credo, el perdón de los pecados. Es una parte esencial de la doctrina cristiana el tema del perdón de los pecados. Decíamos en los encuentros anteriores que nadie puede entender qué es la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, si no es consciente en primer lugar de lo que es el pecado y del efecto del pecado. Si no tenemos conciencia de la gravedad del pecado, no podemos valorar ni la gracia ni el perdón de Dios. Por lo menos no lo vamos a poder valorar en su justa medida. Cuando entendemos bien lo que es, cómo nos afecta el mal, y entendemos también qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces podemos valorar lo que es la gracia de Dios y lo que es el perdón de Dios. El pecado nos saca del lugar en que tenemos que estar. Es decir, el pecado nos hace perder el rumbo de la vida. No apunta al objetivo propuesto por Dios para nosotros. Tiene un efecto corrosivo, y hablábamos en el encuentro anterior del efecto corrosivo que entra y empieza a insensibilizarnos ante el mal. Era el caso de los dos pecados de David. El primero, él cae en la tentación, pero en el segundo hay una maquinación diabólica realmente, que habla ya de un hombre que
pensaba ya el mal y hacía el mal. Hay todo un razonamiento y por eso él hace esa división entre lo que es el pecado y lo que es la iniquidad, que es lo que nosotros en este momento llamamos la corrupción. Pero además el pecado que afecta en primer lugar a la persona, termina por afectar también al cuerpo social. El mal golpea también a quienes están a nuestro alrededor. Y Jesucristo viene para buscar al pecador. Es como el pastor, como la parábola que leímos del pastor que va a buscar a la oveja que se perdió para traerla nuevamente al redil. Y Jesús cumplió ese trabajo con toda la gente que se cruzó por su camino, se sentaba a la mesa con los pecadores, iba por los caminos acercándose a toda la gente, subía al templo de Jerusalén, siempre buscando al pecador. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es la gran búsqueda de Dios, que es una búsqueda que todavía hoy continúa. La palabra de Dios muestra el pecado del hombre. Santiago dice que el que lee la palabra es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, revela el pecado, ilumina el pecado. Pero Dios no se contenta con iluminar el pecado, con mostrar el pecado, con señalar las caídas, sino que promueve el encuentro con Él. Nos quiere acercar el perdón de pecados. Esto que subrayaba el credo, creo en el perdón de los pecados. Mateo, de quien hemos leído, era un publicano, era un renegado de su propio pueblo que trabajaba para el imperio opresor. Era un pecado muy grave para cualquier hebreo de la época sentarse a la misma mesa con Mateo, porque era compartir el pecado de ese hombre. Por lo tanto, la mesa de Mateo era una mesa a la que se sentaban únicamente los que eran como él. Pero cualquier judío que fuera ortodoxo, y era la mayoría en aquel momento ortodoxo, en el cumplimiento de la ley, no se iba a sentar, ni se iba a acercar a Mateo, porque Mateo era un renegado, y entonces era un hombre segregado. Cuando Mateo es llamado por el Señor, deja el banco de los tributos públicos y sigue a Jesús, hace un banquete en su casa. Y en ese banquete, ¿quiénes van? Van todos los que se pueden sentar a la mesa con Mateo. Van los publicanos y los pecadores. Es decir, todos aquellos que estaban tachados por los religiosos como gente marginal en cuanto a la fe. Dice que estaba sentado en la mesa todos ellos, publicanos y pecadores, y Jesús y sus discípulos se sentaron a comer con ellos. Es una revolución que un rabí, que un maestro, como era Jesús, con todos sus discípulos, con todos sus seguidores, se sentara a la mesa de los parias, se sentara a la mesa de los pecadores. Y como en general estos banquetes eran públicos, no eran privados como puede ser hoy un almuerzo, sino eran públicos, se acercaron también los fariseos, pero no para comer, sino para ver. Y no solamente vieron, sino que se acercaron a los discípulos, y es interesante la lectura del pasaje, porque ellos no le van directamente a Jesús, sino que van a los discípulos, están tratando en alguna forma de desprestigiar a Jesús delante de los discípulos. Entonces se acercaron a los discípulos y entonces le dicen: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué se acerca a ellos? ¿Por qué se sienta a la mesa con ellos? Recordemos que para el oriental la mesa era la máxima comunión que podía tener con otra persona. Era el momento supremo de la amistad. ¿Por qué se sienta con ellos? Y el que le contesta no son los discípulos de Jesús, es Jesús mismo el que le contesta. Le contesta en primer lugar con una ironía. La ironía es: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Los fariseos se consideraban sanos. Ellos eran sanos en la fe. Y Jesús le dice: bueno, ustedes no necesitan al médico, lo necesitan únicamente los enfermos. Hay que ayudar a los enfermos.
Esto se lo dice irónicamente, conociendo cuál era la prédica farisea. La segunda parte de la respuesta es más urticante. Jesús dijo, id pues y aprended. Ahora le estaba hablando a los que se creían que sabían mucho. El fariseo en general siempre es pagado de su propio conocimiento, ¿no es cierto? Sabía mucho. Y porque sabían mucho, es que ellos podían juzgar a los demás. Y Jesús le dice, miren, tienen que ir y volver a estudiar las Escrituras, porque no las han entendido todavía. Y les marca qué es lo que tienen que aprender. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Miren que la Escritura dice, misericordia quiero y no sacrificios. Esto le falta aprender. El fariseo es un fanático. Sabe, y en lo poco que sabe, él se fanatiza. No se dedica al estudio profundo de la ley de Dios. Se queda en los mandamientos superficiales y los aplica a todos los demás, sin entender nunca el espíritu de la ley de Dios, el espíritu de la ley de Dios. Y entonces Jesús lo que hace es mostrarle su fanatismo y mostrarle también su ignorancia. El fanático es un enfermo del alma, es una enfermedad del alma. ¿Por qué? Perdón. Porque el fanático cree que él tiene la suma de la verdad. Entonces no confronta con nadie. Su verdad es una verdad absoluta, única. Él para lo que está es para juzgar al otro, no para revisar su conocimiento. No lo va a revisar. Él tiene esto. Y el fanático llega finalmente a la violencia. Fíjense ustedes el caso de un fariseo como Saulo de Tarso. Se fanatiza hasta el punto de que ve que el que no piensa como él, es un enemigo, por lo tanto hay que destruirlo. Aparecieron los cristianos que no piensan como él y él no se para a decir, vamos a ver qué es lo que dicen. Él lo que hace es inmediatamente descargar su fanatismo matando al rival, porque es enemigo. Lo que quiere decir que siempre es peligroso, y el fariseísmo fue muy peligroso, es muy peligroso, y todo fundamentalismo de cualquier tipo, religioso, político, lo que sea, cualquier fundamentalismo es peligroso siempre, porque termina generando, en primer lugar, una tremenda soberbia, yo tengo toda la verdad, y en segundo lugar, generando violencia, la violencia que se lanza contra el otro porque no piensa como yo pienso, porque no ve la fe como yo la veo. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y Jesús? Los fariseos buscaban a la gente para acusarla, llevaban la letra de la ley y la ley mata. La ley mata. Esto lo dice la palabra de Dios, la ley mata. Ellos conocían el poder destructivo de la ley y llevaban eso, pero no conocían el poder sanador de la gracia. Entonces, esto formaba una actitud de vida. ¿Para qué se acercaban a los otros? Se acercaban para reprocharles por su conducta. Lo máximo que hacía un fariseo era reprocharle al prójimo su conducta. La diferencia con Jesús es que Jesús se acercaba a esa persona no para reprocharle la conducta desde afuera, sino que se sentaba a la misma altura de la persona porque venía como un médico para sanar a la persona. Y como médico, el médico no es solamente un teórico de la medicina que habla de las enfermedades en general. El verdadero médico sabe que no hay enfermedades sino enfermos y que hay pacientes allí. Y Jesús se acerca al paciente, a la persona. Y para auscultar al paciente hay que sentarse con él, hay que estar con él, hay que conversar con él, hay que interrogarlo. Es decir, él está haciendo una tarea de acercamiento que los otros no hacen. Los otros se suben en un pedestal y ponen el dedo y señalan. Jesús se acerca, ¿por qué? Porque él no busca reprocharles los pecados. Él lo que está buscando es perdonar el pecado. La finalidad es totalmente distinta. Jesús viene para perdonar el pecado. Él hace una atención personalizada
busca sanarlo. Jesús es la gracia de Dios en acción. Se acerca a la gente buscando rescatarlos. Y hay una diferencia notable entre reprender y perdonar. Fíjese, el que reprende lo que hace es hacer presente la falta del otro. Es decir, cuando va a reprender, ¿qué hace? Saca la falta y la trae al presente, la analiza y la condena. Ahí se termina la reprensión. Pone al pecador en una situación incómoda, porque está señalándole su problema, no le da salida. La reprensión suele acarrear amargura, cargar de culpa, y muy pocas veces trae resultados. Muy pocas veces trae resultados. Reprender es siempre mirar hacia atrás. No es mirar hacia adelante, es mirar hacia atrás. Los fariseos venían para reprender el pecado, para avergonzar al pecador, pero no le daban una salida hacia adelante. Cuando Jesús se acerca, a él no le interesa revivir el pasado. Lo que a él le interesa es sepultar ese pasado, sepultarlo, hacerlo desaparecer. Fíjense que Miqueas dice, el profeta Miqueas, él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El objetivo es ese. El objetivo es tomar eso y sepultarlo para que haya una vida nueva. No es tomar eso y exhibirlo, sino hundirlo en lo profundo donde ya no esté, donde ya no se pueda revolver más. Corrie ten Boom, la famosa holandesa que pasó por los campos de concentración, ella decía que Dios sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar, pero que hay que aclararle a la generación de cristianos que además puso un cartel que dice no pescar. Porque hay cristianos que tienen los pecados sepultados en el fondo de la mar, pero están pescando, tratando de pescar los pecados propios y ajenos. No, no hay que pescarlos, están allí. Jeremías dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto está definiendo lo que es el perdón de Dios y lo está definiendo en el Antiguo Testamento. Está definiendo lo que es el perdón de Dios. El perdón de Dios busca sepultar el pecado. El Señor lo que busca no es traerle el pasado como lastre, sino hacer que ellos proyecten al futuro. Por eso Jesús no enfatiza el pasado. No enfatiza el pasado, sino que proyecta el futuro. Fíjense ustedes en la parábola que leímos del hijo pródigo. El hijo se portó mal. Reclamó la herencia antes que su padre muriera. Le hizo dividir los bienes. Tomó su parte y se fue de su casa. Salió de la tutela paterna. Malgastó todos sus bienes. Tuvo una vida licenciosa. Bueno, hasta aquí nada más usted ya tiene una pila de reproches para hacer. Una pila de reproches para hacer. El hijo es consciente de todo el mal que ha hecho. Y cuando decide volver, él prepara un discurso para decirlo delante del Padre. Dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levanta y viene al Padre. Ahora, vamos a comparar la postura del Padre de la parábola con un padre moderno que estuviera frente a la misma situación. Recibe al hijo y le dice, bueno, tenemos que conversar. Analicemos lo que pasó. ¿Qué hiciste con tu herencia? Desprestigiaste mi nombre. Te lo había dicho. Son todas frases que usan los padres, ¿no es cierto? En esos momentos. Su padre lo está esperando. Lo está esperando.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es decir, está anticipando el perdón, está trayendo el perdón, está mostrando la actitud de Dios. Por eso esta parábola es tan famosa y tan conmovedora, porque muestra como pocas el corazón de Dios. Y muestra además cómo el corazón de Dios es mucho más misericordioso que nuestro corazón. Y entonces el hijo comienza el discurso y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre en ese momento lo interrumpe, porque el padre sabe la amarga experiencia, sabe la humillación que ha vivido, sabe la vergüenza de venir como un pordiosero, sabe que el Espíritu Santo ha obrado en esa vida, que el Espíritu Santo ha estado trabajando en esa vida, que el corazón fue quebrantado, y el único que puede quebrantar el corazón es Dios. Y que Dios quebranta el corazón por diversas maneras, diversas formas. Quebrantó el corazón del carcelero de Filipo con un terremoto en la misma noche en que los apóstoles, el apóstol Pablo estaba en ese lugar preso. ¿Casualidad? Es decir, lo que está mostrando es que hay una obra previa de Dios que trae al pecador. El Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay una obra previa del Espíritu Santo que trabaja en el corazón, porque solo el Espíritu de Dios puede quebrantar el corazón, puede hacer volver a la persona y puede sacarla de la alienación del pecado. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu hace una obra. Y porque el Espíritu hace la obra, es que el Padre no se detiene allí a decirle: vamos a ver qué es lo que ha pasado. Sino que el Padre dice: saquen el mejor vestido y vístanlo, ponga un anillo en su... Está restituyendo al hombre, lo está ubicando en lo que era. Era un pecador que había abandonado su lugar y estuvo donde no debía estar, y ahora vuelve a estar donde Dios quería que estuviera. Si Dios lo está restituyendo al lugar en que debía estar, porque era el lugar para el cual él estaba destinado. Lo mismo pasa con el caso de Pedro. Pedro se manifiesta soberbio en la última cena. Soberbio. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo voy a la muerte por el compromiso que tengo. Aunque me sea necesario morir contigo. Poco después claudica frente a una criada. Y niega a Jesús frente a una criada. Y lo hace por 3 veces. Él llega a decir: yo no conozco a este hombre de quien hablas, no lo conozco, y ha estado 3 años con Jesús, y ha estado en la intimidad de Jesús, y ha visto todos los milagros de Jesús. Jesús lo va a buscar al mar de Galilea, Esa noche salieron a pescar y no pescaron nada, y Jesús tiene una entrevista personal con él. Jesús podía haber empezado esa entrevista diciendo: ¿por qué hiciste eso, Pedro? ¿No te había anticipado yo que ibas a negarme? ¿Te das cuenta de tu propia fragilidad? Jesús sabe la amargura del corazón de Pedro. El llanto cuando el gallo cantó. La carrera de Pedro hacia el sepulcro cuando le dijeron que el sepulcro estaba vacío. Conoce el quebranto de su corazón. Y Jesús entonces simplemente le dice: ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Ese es el futuro que tienes por delante. Podríamos seguir con otros ejemplos bíblicos, pero
Hay una coincidencia entre la parábola del hijo pródigo y esta historia, como en tantas otras historias, donde Dios se acerca y perdona el pecado y proyecta la vida hacia adelante. Proyecta la vida hacia adelante. El hijo vuelve a ser hijo, el apóstol vuelve a ser apóstol. Se fueron por el camino por donde no tenían que haberse ido. Y Dios viene para restaurarlos. Este es el alcance del perdón de Dios. Los hombres podemos reprochar el pecado. Dios es el único que puede perdonar el pecado. Y por eso el perdón de Dios es grande. Porque ¿a quién había ofendido el Hijo? Al Padre. ¿Y quién es el que le otorga el perdón? El Padre. ¿A quién había ofendido Pedro? Al Señor. ¿Y quién le otorga el perdón? El Señor. Como dice David, David ha matado a un hombre por mano de otra persona. Ha cometido adulterio. Pero tiene la lucidez de decir, contra ti y solo contra ti he pecado. Contra Dios. ¿Y quién es el que perdona? Es Dios. Es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y se interpone entre el fariseo y el pecador. Se pone en el medio. Se pone en el medio. Para a los que vienen a reprochar y acciona Él, que es el que viene a perdonar. Porque el perdón de Dios es un perdón amplio. Muchas veces nos quedamos atados a nuestro pasado, atados. Lamentamos sobre nuestras culpas, sobre nuestros errores, sobre nuestros fracasos. Tenemos que comprender que el infinito amor de Dios preparó el camino para que volvamos a Él y caminemos hacia adelante. Tenemos que entender que el infinito amor de Dios preparó el camino para que podamos ir hacia adelante. Hacia adelante. Ustedes saben, porque seguramente habrán leído es la historia de mi abuelo y su violencia familiar y su brutalidad para tratar a su familia hasta que llegó al Señor. Y ahí se le produjo un drama del cual lo sacó justamente el pastor con el que habló con él. Y el drama era que él decía que él era indigno de estar en la mesa del Señor. Era indigno de tomar el pan y recordar a Cristo. Era indigno de tomar la sangre por todo lo que había hecho. Y el pastor le explicó que él se estaba reprochando a sí mismo lo que Dios ya no le reprochaba. Y el texto que usó fue ese texto de Miqueas. Hundió tus pecados en el fondo del mar. Ya no están, los mandó allí. El corazón del mar era en la imagen del Antiguo Testamento lo más profundo, lo más escondido, lo más misterioso, lo más inalcanzable. Y yo le escuché muchas veces repetir esa frase. El Señor tomó mis pecados y los echó a lo profundo del mar. Acabó. Etapa terminada. Y con Cristo se comienza una nueva vida. Todos los días, cuando el pecado llega, está Cristo allí esperando para restaurarnos al camino y para dar el amplio perdón que ganó para nosotros en la cruz. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy,
les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.